de Paz en Argentina, integrante del Grupo de Estudios sobre Cultura, Política y Medios en América Latina, asociada al Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, además de hacer parte de la red Intercátedra de Historia de América Latina Contemporánea, Segunda Época. Es coordinadora de Trenzar Memorias, Red de Movimiento y Culturas en América Latina y el Caribe. Diana, bienvenida. Y también nos va a acompañar Roxana Loarte, comunicadora social, periodística y editora, egresada de periodismo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, maestría en estudios sociales latinoamericanos en la UBA en condición de becaria, cursa una especialización en edición de la Universidad Nacional de La Plata, integra el grupo de estudios sobre cultura, política y medios en América Latina, asociada al Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Es coordinadora de Trenzar Memoria, Red de Memoria y Cultura en América Latina y el Caribe. Bienvenida, Roxana, un gusto tenerlas a las dos. Y pues nada, les voy a compartir la presentación, entonces ya pues ustedes me van avisando ahí cuando voy pasando todo. ¿Listo? Vale, María Alejandra, muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar acá y bueno, nada, esperemos que sea como un espacio de intercambio y que sea lo más agradable posible hoy viernes a esta hora. Bueno, lo digo sobre todo porque acá en la Argentina es un poco más tarde. Roxana, ¿cómo estás? Sí, no, también hola a todos y todas. Un gusto también nuevamente estar con ustedes, esta vez para hablar, comentar un poco sobre la mujer campesina y, bueno, su participación en la educación, pero también, digamos, como que cómo comprender estos procesos en la ruralidad y también, digamos, la memoria, ¿no? Yo muy contenta de estar con ustedes. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. No sé, yo les había enviado o les habían enviado un texto también, 2 textos. No sé si lo pudieron revisar de alguna manera o alguno de los 2 de los textos que se les enviaron. No sé si alguien, así sea por chat, que contesten o que levanten el micrófono y nos digan. No pasa nada si no lo hicieron tampoco, pero pero eso nos ayuda un poco a guiar la presentación de hoy. Gracias, Deiva, por tu respuesta. No pasa nada, igual no sé el resto. No hay respuesta. Nadie, no hay problema. Bien, vale, entonces la idea un poco es como... bueno, Daniela, gracias, Daniela, por tu respuesta. Dice que sí, que leyó un poco. La idea un poco es hoy como explorar en términos muy generales también como la participación, ¿no?, de la mujer campesina en la educación. La idea realmente es como que tenemos, perdón, es revalorizar de cierta forma los saberes y los conocimientos, ¿no?, de las mujeres campesinas dentro de la educación. María Alejandra, si me ayudas con la siguiente diapositiva, gracias. Entonces, la idea un poco es como hacer este recorrido que les planteamos aquí en esta diapositiva hoy, ¿no? Hablar un poco sobre esa invisibilización de las mujeres campesinas y plantearlo desde una cuestión de género, ¿no? Después hablar un poco sobre esos saberes y conocimientos campesinos. Después establecer las relaciones entre educación y cultura y educación y escuela.
y hablar un poco de una experiencia que nos pareció muy oportuna en el marco de este diplomado, que es el de la escuela campesina, el de ese modelo o ese diseño, ¿no? Esa propuesta dentro de la educación popular de de las escuelas campesinas, y por eso un poco la pregunta por el texto, por si habían alcanzado a leer o a ojear un poco los textos enviados, sobre todo el texto de Aristizábal y López, que es el que habla sobre hace un balance de una escuela campesina que se llevó a cabo en el municipio de Marinilla, Antioquia, en Colombia. Y bueno, finalmente hacer como una relación, ¿no? O traer estas relaciones, la construcción de las memorias, ¿no? De esas prácticas y de esos saberes campesinos, y principalmente de aquellos llevados a cabo por las mujeres campesinas. Entonces vamos un poco a avanzar. También quiero que me interrumpan en cualquier momento, no quiero ojalá que esto no vaya a ser una especie de monólogo, sino que podamos interactuar a partir de sus saberes y de sus conocimientos previos sobre el tema, de sus experiencias principalmente. Bueno, así que están invitados a interrumpirme cuando quieran, por favor, para no escucharme de forma monótona. Listo, Alejandra, ¿me ayudas con la siguiente? Bueno, vamos entonces como a empezar, ¿no? A hablar un poco sobre, bueno, qué es, cómo podemos, ¿no? Identificar o cómo podemos establecer, ¿no? Conceptualmente o caracterizar qué es una mujer rural, y por supuesto, ¿no? Dentro de estas mujeres rurales, entonces, ¿qué sería una mujer campesina? Será, les pregunto, ¿no? Un poco, aquí yo les traje una definición de un autor, Olmos, que nos indica que las mujeres rurales no se identifican como un colectivo, obviamente en un contexto determinado, el cual es conocido a partir de costumbres, actividades, procesos, prácticas, creencias particulares, también con una estructura política, social, económica, cultural y familiar determinada, ¿no? Y que esa estructura, ¿no? Esas costumbres, esas características los va a diferenciar de lo que es el hábitat urbano, ¿no? Entonces, quería como un poco consultarles también a partir también de lo que de lo que ustedes han podido explorar a partir del mismo diplomado también, si podríamos hablar igual de mujer rural que de mujer campesina. Si vendrían a ser lo mismo, si encontramos diferencias, cuáles serían esas diferencias. ¿Qué dicen? Bueno, si quieren esperen un momento, si quieren yo hablo, qué pena. Yo Sí, creo sí, que por la supuesto. categoría de mujer rural, y como lo digo así, la categoría de mujer rural entran más mujeres, ¿sí? Como en el tipo de ruralidad. Entonces no solo es la mujer campesina, sino pues no sé, o sea, yo hablando y de lo poco que he leído, de lo poco que sé, también pueden entrar mujeres campesinas o mujeres, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue la paloma, mujeres, Por ejemplo, eh, artesanas. sí, No, mujeres, bueno, todo tipo de mujeres rurales que se me olvidó, pero los tengo muy presente normalmente, y mujer campesina, pues solo es mujer campesina. Si es mujer rural, entran más categorías, no sé, es que no quería como artesanas o mujeres floricultura, sí, como cosas así, como otro tipo de ruralidad que también hay presente, y la categoría de mujer campesina, pues es mujer campesina, pero no sé si me equivoco.
Está bien, gracias María Alejandra por tu intervención. Sí, es un poco, ¿no? O sea, como que juegan también ahí una serie de factores importantes que tienen que ver con la identidad, ¿no? Con que se ponen en juego en el momento en el que nos hacemos o nos decimos, ¿no? O nos nombramos de cierta manera, ¿no? Eso también tiene que ver con un reconocimiento y con el pertenecer, ¿no? A una comunidad establecida. Y sí, un poco, María Alejandra, lo que indicas está por ahí, ¿no? O sea, la mujer rural es una categoría mucho más amplia, ¿verdad? Que la categoría mujer campesina, ¿no? La mujer campesina está más, o sea, podríamos decirlo, ¿no? De una forma, dentro de esta de mujer rural, ¿verdad? Que por supuesto también hace parte de un colectivo, pero lo más importante que a mí me parece de la mujer campesina y es que tiene todas unas prácticas, ¿no? Adquiridas como de forma ancestral, puede decirse, ¿no? Y que han sido transmitidas también de una generación a otra. Aquí me dicen por chat, a ver, Lady Mejía, en mi caso alcancé a leer el documento, ya está bien. Y Juliet nos dice que ella cree que ambas van de la mano. Sí, por supuesto, van de la mano, es decir, no son excluyentes una de la otra, ¿no? Pero un poco para, como volviendo a lo que planteaba Alejandra, sí, la mujer campesina tiene como otras, unas características muy propias, que también, por supuesto, hay unas costumbres, hay unas actividades, ¿no? Unas formas de establecer relaciones, por ejemplo, familiares, ¿no? Y de transmisión de su cultura que las hacen un poco más particulares. Bien. Bueno, aquí es importante, ¿no? Yo acá abajo les coloqué como que son las guardianas de la tradición rural, las que acompañan y apoyan el desarrollo de la familia y de sus comunidades, un poco para hacer esa diferenciación, ¿no? Con la mujer campesina, ¿no? Hay una tradición, hay un acompañamiento y un apoyo a unas actividades familiares y en muchos casos de sus comunidades también, ¿no? Edison, sí que levantaste la mano. ¿Me escuchan? Bueno. Edison, cuando quieras puedes intervenir, que tienes la mano levantada, no sé o si fue por error. Bien. ¿Qué ha pasado entonces un poco con el tema de las mujeres campesinas? No ha habido como una especie de invisibilización de ellas. Y bueno, esto también, para hablarlos en términos como más generales, no solamente de la mujer campesina, sino de la mujer como más en general, ¿no? Que lo sabemos y gracias como también a muchos estudios que se han venido realizando y a muchas organizaciones sociales y sobre todo en estos últimos años, pues bueno, han cobrado un interés particular los estudios de género y también la visibilización de las mujeres, del papel que hemos desempeñado a lo largo de la historia, ¿no? Y hay otro aspecto que a mí también me parece fundamental allí con el tema de la visibilización de las mujeres y sus aportes a la historia y tienen que ver también con cómo desde la investigación, ¿no? Y desde la academia, digamos, se ha empezado también a trabajar, pero también a hacerse en otras preguntas, ¿no? Para plantear ese problema o plantear la intervención de las mujeres dentro de la historia. Edison, veo que volviste a levantar la mano, no sé, te digo, si quieres levanta el micrófono y no hay problema. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Reyes, sí, estamos aquí
de mi esposo Edison Peinado, pero él también está participando aquí en el diplomado. Para mí, la mujer rural, o sea, mujer rural encierra muchas palabras, no solamente decir la campesina, pero el campesinado, pero la mujer rural también trabaja, no solamente en el campo, sino que también tiene muchas labores. Son campesinas, pero con diferentes, ¿cómo diremos? Ahí se me olvidó, se me dio la compañera que me dio la paloma. Diferentes clases de labores. Por ejemplo, hay unas que son profesoras, otras son artesanas, a veces por comunidad trabajan también muchos grupos de mujeres, y entonces la mujer rural encierra todo el marco de las labores que hacemos las mujeres campesinas. Nos podemos reunir, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de mujeres que desde una asociación, la asociación llamada Agroperú, y aquí en el Guayabo, corregimiento del Guayabo, municipio de Puerto Wilches, y departamento de San Miguel, trabajamos, hacemos labores. Claro que nuestros esposos trabajan en el campo, las labores que ellos hacen para el sustento diario de la familia y para venderlo y eso. Y nosotros acá se hacen yogures, diferentes clases de trabajo hacemos nosotros. Por ejemplo, yo creo que yo voy a tratar de yo hago artesanía, por ejemplo, yo hago muñecas de papel higiénicos, hago botellas vacías, las botellas vacías las hago pingüinos con los bombillos de esos quemados y frasco de compotas. Sí, disculpa, te interrumpo un momento porque es que hay algo que impide que te escuchemos bien. Sí, señora. ¿No me escuchan bien? Ahí te escuchamos bien, ahora sí. Ahora sí. Pues sí, estaba diciendo que acá nosotros en el corregimiento de Guayabo, municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander, habemos un grupo de mujeres, somos campesinas. Nuestros esposos trabajan en el campo, pero nosotros acá tenemos la labor de hacemos yogures, hacemos, no sé cómo le dirán ustedes, tamales o pasteles, no sé cómo le dirán. O sea, hacemos varias diferentes clases de cosas. Yo, por ejemplo, en lo personal, hago muñecas de papel higiénico, con los bombillos quemados, hago perros de algodón, pero los meto con frasco de compota o con frasco de desodorante de esos redondos vacíos. También hago perros de algodón, hago también con las botellas vacías de agua. Yo hago pingüinos, hago también como especie de unos manteles, o sea, pueden servir para manteles y pueden servir para cortinas. Los personajes que hago, los hago en tela y después los pego allá, los hago en puras telitas de retazos de tela y después los pego allá. Posiblemente, ojalá y pueda terminarlo de hacer antes del 12 de octubre para enviarlo, mostrarlo por aquí por el grupo, para que vean la artesanía que hacemos nosotros. Yo tengo uno que ya le hice a mi hija y otro que mandamos para Suiza, que lo hicimos nosotros las mujeres de acá del Guayabo. O sea, sí, los muñecos los hice yo, pero entre todas los fuimos pegando, porque eso había que coserlo, hacer como la historia de la mujer rural y la mujer campesina y todo lo que, o sea, el proceso que hemos tenido nosotros acá en nuestra tierra, en nuestra comunidad, todo lo que nos ha sucedido, los desplazamientos, todo lo que nos ha, le hemos contado la historia, pero por medio de ese mantel. Desafortunadamente no tengo foto de ese mantel,
donde nosotros ahí representamos toda la historia de todo lo que nos sucedió a nosotros, el maltrato que tuvimos y todo nosotros lo hicimos en tela y eso lo llevaron para Suiza y yo no pude tener. Pues sí tenía, pero se me borraron porque el otro celular se me dañó donde yo los tenía y no logré sacarla. Pero entonces me hubiera gustado compartir con ustedes esa labor que nosotros hicimos las mujeres. Entonces la mujer rural tiene mucho, encierra en el marco, encierra muchas actividades colectivas e individuales. Entonces eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias. Mi nombre es Mariela Reyes. Soy la esposa del compañero Edison Peinado, que él también está participando en el diplomado. Gracias. Mariela, muchísimas gracias por tu intervención. O sea, es como supremamente claro y gracias por compartirnos también tu experiencia, ¿no? Y la de tu comunidad en esos procesos también de producción, ¿no? De producción de otras, me imagino que tiene también que ver con fuentes de ingreso, pero tiene que ver también con reconstrucciones, ¿no? Reconstrucciones de memorias colectivas de la comunidad, ¿no? Estos trabajos que han realizado y de los que nos hablaste hoy. Bien. Bueno, entonces un poco como que les estaba mencionando también el tema de la invisibilización de las mujeres en la historia, ¿no? Y bueno, propiamente en la de Colombia, como que las mujeres, la mujer campesina sobre todo siempre ha pasado como como personas que son sumisas, pasivas, ¿no? Que están relegadas solamente a la esfera doméstica, que son incapaces de ejercer un papel activo ante las desigualdades sociales que viven, por ejemplo, también incapaces de hacer parte de los movimientos sociales, incluso de algunas organizaciones políticas. Y esto ha generado, ¿no?, esa imagen construida de la mujer, bueno, que se invisibilice realmente el papel que han desempeñado, ¿no?, dentro de sus comunidades y, por supuesto, para las historias, bien sea locales, regionales, nacionales, ¿no? Bien, María Alejandra, ¿puedes seguir? Bien, hay como unas condiciones también socioeconómicas de las mujeres campesinas que han posibilitado esa invisibilización, ¿no? Uno es el acceso a la tierra. Ahí les puse como unas cifras sobre el porcentaje, ¿no?, de acceso que tienen las mujeres campesinas a la tierra en comparación con la producción, ¿no?, de alimentos que ellas tienen o que realizan, ¿no?, dentro de sus labores. El problema del acceso a la tierra es uno de los más fuertes, ¿no?, y que ha tenido como una tradición bastante fuerte, ¿no?, en nuestras historias y sobre todo en América Latina, porque a la mujer, por una cuestión que tiene que ver con el sistema patriarcal, ha sido en muchos casos, ¿no?, o durante muchos periodos históricos, apartada, ¿no?, de ese derecho a heredar. Entonces también allí hay como un factor importante, ¿no?, para poder acceder, o sea, a través también de la propiedad sobre la tierra, a otros derechos, ¿no?, a otras y a construir también otras relaciones sociales. Bueno, otro tema también que ha generado esa invisibilización de las mujeres son las relaciones laborales, ¿no? O sea, siempre reciben menos paga por su trabajo y gran parte de ese trabajo además no es remunerado, que es algo también
que impide, ¿no? Por supuesto, una independencia económica de sus padres, de sus esposos, de sus familias, en último, ¿no? Entonces, hay unas relaciones patriarcales construidas muy fuertes que impiden, ¿no? También esas independencias. Y la otra es que realizan diversas tareas al interior de sus hogares, o sea, cargan con bastantes responsabilidades, ¿no? La de alimentar a su familia, o hacer trabajos extra, trabajar también en la parcela, trabajar también en la recolección de una cosecha, son dedicarse a los cuidados, por ejemplo, de los niños, los enfermos dentro de sus familias. Es la gran diversidad de tareas que ha sido asignadas a las mujeres. Han hecho también, ¿no? Que han estado, ¿no? Como inmersas en esas relaciones más de cuidado y del hogar, han también generado esa condición de invisibilidad. ¿Listo, María Alejandra? Entonces aquí viene como algo que queremos como plantear, ¿no? Y es entonces, si parte de esa invisibilización de las mujeres está ligado como a esos roles establecidos, ¿no? Socialmente, bueno, ¿qué entendemos entonces por género, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se construyan esas relaciones también, ¿no? Y permanezcan. Nosotras les traemos una definición que tomamos desde una historiadora norteamericana, Joanna Scott, se llama ella, y ella nos indica que el género consta de dos aspectos que por supuesto están interrelacionados. En primer lugar, que es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, ¿no? Y que estas relaciones se basan en las diferencias percibidas entre los sexos. Es decir, hay una asignación de roles sociales, ¿no? Dependiendo del sexo con el que nacemos, biológicamente. Y que es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. Es decir, es una construcción, ¿no? Es una construcción social el género, no es algo natural, ¿verdad? Es algo que se construye socialmente a partir de una diferencia, ¿verdad? Biológica en este caso, ¿no? Es lo que ella plantea de esas diferencias percibidas entre los sexos. María Alejandra, ¿me pasas la próxima? Bien, ¿qué implican entonces esas relaciones de género? Y aquí viene como la importancia de esta idea de por qué el género o por qué hacer estudios, ¿no? O plantear esas relaciones sociales en términos de género son fundamentales. Entonces, esas relaciones de género implican 4 elementos que por supuesto también se interrelacionan. Primero es los símbolos que implican múltiples representaciones, es decir, qué representaciones simbólicas evocan, ¿no? Esos símbolos, cómo se invocan y en qué contexto son invocados. Por ejemplo, ¿no? Símbolos como, por ejemplo, la Virgen María, ¿no? O como Eva, ¿no? Como la mujer pecadora. Y en el contexto colombiano, por ejemplo, yo menciono a 2 mujeres que hacen parte de la historia republicana nuestra, que son Policarpa Salabarrieta y Manuela Sáenz. Y en una más contemporánea, que no sé si la conozcan, alguno o alguna la conozcan, se llama Alexandra Olaya, que es una científica colombiana que vive y reside en este momento en el Reino Unido. Entonces, hay como símbolos, ¿no? Hay unos símbolos construidos, ¿no? Y esos símbolos, ¿para qué se invocan esos símbolos, ¿no? ¿En qué momentos, en qué contextos están siendo invocados esos símbolos? Hacen parte de esas relaciones de construcción de género, ¿no? ¿A qué se asimila, ¿no? O una mujer, ¿no? O a quién se le coloca como ejemplo también a una mujer. Esto es como
fundamental en esas construcciones de género. El segundo aspecto son los conceptos o juicios normativos que se realizan sobre esos símbolos, ¿no? Y que por supuesto van a intentar limitar esas posibilidades metafóricas. ¿Alguien pregunta algo? A ver, ¿cómo se llama la referente colombiana? María, no, les puse como 3 personas que hay un poco, gracias también por la pregunta de nuevo, Policarpa Salabarrieta, Manuela Sáenz y Alexandra Olaya, porque son mujeres con las que no se suele, ¿no? No se suele como llamar la atención, ¿no? O tomarlos como símbolos en nuestros referentes culturales colombianos, ¿no? Estoy mencionando en esos términos. A pesar de que existen, por lo menos a Policarpa Salabarrieta y a Manuela Sáenz, las conocemos por su legado dentro del proceso de independencia, ¿no? Cada uno en momentos diferentes también de ese proceso de independencia, pero que también fueron fundamentales dentro de sus contextos, ¿verdad? Para esos procesos de liberación. Bien. El segundo, entonces, que les decía, son los conceptos o juicios normativos que se realizan sobre esas interpretaciones de esos símbolos, ¿no? ¿Qué significado se les dan a esos símbolos? Son fundamentales, ¿no? Entonces, uno puede entender, ¿no? Si se asocia, por ejemplo, a Policarpa Salabarrieta o a Manuela Sáenz con mujeres que transgredieron, con mujeres rebeldes, ¿no? Que en ciertos momentos fueron o posiblemente fueron denominados de esa manera, por ejemplo, ¿sí? Y el tercero son, los conceptos o los juicios normativos, ¿no? Vienen también de algunas instituciones, ¿no? Como la religiosa, la educativa, la legal, ¿no? O la científica. Y el tercer aspecto es el de las instituciones sociales, ¿no? ¿Qué instituciones sociales establecen, ¿verdad?, cómo deben ser considerados esos símbolos y esas relaciones sociales entre diferentes sexos? Entonces, por relaciones de parentesco, que ha sido como la principal y la fundamental, ¿verdad? Es decir, aquella relación que tiene que ver con justamente, y bueno, que está ligada también con el tema de identidad, y que como ejemplo, ¿no?, les coloco el hecho de que llevemos, por ejemplo, nuestro apellido paterno siempre, ¿no?, en primer lugar antes que nuestro apellido materno. Ese es un rasgo fundamental y que está avalado también por la ley. Solamente en algunos pocos países se puede elegir ahora qué apellido llevar, ¿no?, si el de la madre o el padre en primer lugar. Pero son pocos. Y es algo que en muchas ocasiones pareciera que estuviese, ¿no?, como si fuese natural, ¿no?, esto de llevar el apellido paterno, ¿verdad? Identificarnos a través de ese apellido. Pero también existen otras instituciones sociales, ¿no?, que establecen cómo deben ser esas relaciones de género, como por ejemplo las relaciones, el mercado de trabajo, ¿no?, la educación o los regímenes gubernamentales, que también definen y determinan en muchos casos estas relaciones. Y por el otro lado, otro aspecto fundamental es la construcción de la identidad subjetiva, que puede ser individual, ¿no?, como una historia de vida o una biografía, o colectiva, cuando, por ejemplo, hacemos reconstruimos, ¿no?, reconstruimos o nos hacemos parte, también nos identificamos con un proceso de construcción colectiva, ¿no?, como por ejemplo la participación en un proyecto,
determinado. Bien. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿No? Por aquí me dicen algo, espérenme. Ya no veo nada. Mira, Adriana Bonilla me dice que ya se aprobó la ley en Colombia para poner el apellido materno primero y que fue hace poco. Buenísimo, me parece. No sé si es una decisión, ¿no? Acá sé que, por ejemplo, acá en Argentina es una decisión que toman los padres. ¿Cuál de los dos apellidos va primero? No sé si en Colombia también sea de esa manera. Sería el apellido del abuelo. Bueno, ¿ves? O sea, es un poco, vamos a lo mismo, ¿no? Eso es cómo se van reconfigurando. Se sigue, ¿no? Exacto. Muy bien. Buenísimo. Muchas gracias, Juliana, ¿no? Juliana. Sí, por supuesto, es un avance. Es un avance grande, me parece a mí. Bien. La siguiente, María Alejandra. La siguiente diapositiva. Bueno, parece que no está. Diana, mientras en todo caso pasan la diapositiva, solamente quería complementar un poco lo que comentabas de estas relaciones de género y en cuanto, por ejemplo, lo del apellido, que sigamos en otros países latinoamericanos también se está avanzando en que se aprueben, digamos, como que leyes donde se les permita también, digamos, como que las mujeres que puedan ellas decidir o a la pareja, digamos, también decidir qué apellido llevar, ¿no? Sin que tenga que ver un condicionamiento que tenga que ser muy relacionado al tema de género, ¿no? Y también, digamos, como que me hace pensar un poco a que este tipo, digamos, de avances también puedan estar ligados como que a relaciones patrimoniales. ¿A qué me refiero? Seguramente en algún momento en las escuelas a nosotros nos han enseñado, a todos y todas nos han enseñado, digamos, como que cómo fue la comunidad primitiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cómo es que hay un momento de la historia universal, por ejemplo, en los cuales las mujeres terminamos perdiendo derechos cuando la herencia, ¿no? Pasa no a darse, digamos, por una relación de la madre, ¿no? Sino pasa a darse mediante el padre, ¿no? Entonces ahí también ya hay como una desigualdad que se da en algún momento de nuestra historia universal durante muchos años, ¿no? Y que incluso también eso amerita o se están dando investigaciones en diferentes países, por ejemplo, de sociedades, sobre todo las latinoamericanas, donde ciertas relaciones sociales no fueron como las occidentales, ¿no? Y hubo un papel más de la mujer, no solo como reproductora, es decir, como madre, como quien concebía a los hijos, ¿no? Sino también como parte, digamos, dentro de las relaciones de producción, ¿no? Entonces, bueno, solamente como que me hizo un poco pensar en esto de cómo estas relaciones de género, así marcadas por estos 4 puntos, ¿no? También, digamos, hay esas otras relaciones como que patrimoniales, económicas, que también están como que ligadas, ¿no? Sí, totalmente, Roxana, sí, muchas gracias. Bueno, voy entonces como a seguir. Ya un poco ahora paso como a adentrarme más en el tema de, entonces, cómo podemos, ¿no? También valorizar, me parece a mí, el tema de esa participación de la mujer, ¿no? De la mujer campesina en la educación. Y aquí es importante, me parece a mí, como hacer una especie de diferenciación entre
conceptos que tienen que ver con lo que es el saber, el conocimiento y la educación, ¿no? También la educación y la escuela son como, digamos, lo podría hacer como saber, conocimiento, educación y escuela, ¿no? Que son como tres aspectos que están íntimamente relacionados también, pero que podemos también llegar a diferenciar, ¿no? Voy entonces un poco a hablarles entonces sobre cómo a través de las prácticas sociales de las mujeres campesinas, ¿no? Podemos conocer también diferentes productos que ellas elaboran, ¿no? Dentro de lo que podemos llamar como su cotidianidad. Está por un lado, ¿no? Algunos productos intangibles, ¿no? Ese saber de ellas que están dadas por como un grupo de saberes, ¿no? La religiosidad, los refranes, expresiones lingüísticas, cuentos, leyendas, ¿verdad? Y otros que son un poco más tangibles, que son objetivados en las vidas cotidianas, en seres, equipos, tecnologías tradicionales, el vestuario, la culinaria, algunos juegos típicos, y que en este caso, por ejemplo, no solamente, por supuesto, están relacionados o solamente son realizados por la mujer, no, algunos de esos conocimientos o esos saberes también son impartidos por el hombre, ¿no? O sea, dentro de sus comunidades. Pero como a nosotros nos interesa hablar sobre las mujeres, bueno, pues vamos a hacer más énfasis sobre esas prácticas cotidianas de las mujeres. Entonces, aquí lo que quiero un poco es resaltar, ¿no? Cómo esas prácticas sociales y esas prácticas cotidianas de las mujeres también se crean y se recrean dentro de una rica oralidad campesina, ¿no? Que se va transmitiendo y ahí es importante la oralidad, ¿no? Cómo van pasando de una generación a otra, y también importante mencionar que son estáticas, ¿no? Que esto también es fundamental. Siempre hay como una especie, tenemos como una especie de percepción, ¿no? A veces, o de imagen o de representación de que estas tradiciones, ¿no? Son estáticas, ¿no? Y que la cultura es estática, y no lo es, no lo es. Por ahí en algunas ocasiones sí los procesos políticos pueden ser un poco más, se pueden movilizar un poco más rápido, ¿no? Que los procesos culturales, pero los procesos culturales también son dinámicos, no son estáticos. Entonces, en esa medida, como reconocer o empezar a valorizar esas prácticas cotidianas y prestarle atención a todos estos saberes, incluso que a mí me parecen supremamente importantes dentro de las comunidades campesinas, los conocimientos de sanación y medicinales que se tienen, ¿no? Curativos también, son supremamente importantes y fundamentales, ¿no? Entonces, a partir de ello, me parece que es fundamental, entonces, empezar a valorizar, ¿no? Esos saberes de esas mujeres campesinas. ¿Qué es entonces un saber, no? Un saber lo podemos decir que es una creación humana que está constituida en el seno de los grupos sociales que conforman una cultura particular. Y que ese saber está asociado, ¿no? A un conocimiento, que el saber significa el conocimiento basado entonces no solamente en la constatación de una facticidad de un algo, sino en la visión clara de los fundamentos de su existencia y de su esencia. El saber, en cuanto conocimiento del fundamento, es siempre a la vez un conocimiento de las conexiones de fundamentación. Es decir, hay una estrecha relación, ¿no? Entre ese saber y ese conocimiento, y ese saber que por supuesto está dado por prácticas sociales cotidianas, pero también por herencias, ¿no? Por tradiciones dentro de las comunidades
campesinas e incluso dentro de cualquier comunidad. Y aquí quiero como resaltar entonces una definición, ¿no? Un concepto de lo que es educar. ¿Qué es la educación entonces, no? Estoy trayendo como todas estas definiciones un poco para que al final veamos cómo dentro de estas comunidades campesinas las mujeres han desempeñado un papel, las mujeres campesinas han desarrollado o han desempeñado un papel fundamental en la educación de sus comunidades, ¿no? Y que no necesariamente pasa por la institucionalidad, es decir, por la escuela. Es decir, que hay saberes no institucionalizados, ¿verdad? No formalizados, pero que son en ocasiones, y me parece a mí en este caso, muchísimo, incluso a veces muchísimo más relevantes que esos saberes institucionalizados, y me lo digo así también un poco occidentalizados, ¿no? Bien, entonces, la educación, por tanto, presupone una visión del mundo y de la vida, es una concepción de la mente, del conocimiento, de una forma de pensar, es una concepción de futuro y una manera de satisfacer las necesidades humanas. Es la necesidad de vivir y estar seguro, de pertenecer, de conocerse, de crear y producir. Todas las herramientas para entender el mundo, vivir, pertenecer, descubrirse y crear las proporciona la cultura. Entonces, aquí hay una relación también fundamental entre educación y cultura, que es supremamente fuerte esa relación, porque lo que conserva la educación, ¿no? Son todas aquellas cosas que culturalmente consideramos que son importantes y significativas, ¿no? En este caso, como lo estamos viendo, entonces dentro de las prácticas cotidianas y de las mujeres campesinas. ¿Cuáles son entonces esas prácticas culturales, no? Estos aspectos culturales que estas mujeres de generación en generación también se van transmitiendo y consideran que son fundamentales para su cultura, ¿no? Entonces, en esa medida, un poco uno puede llegar a plantear, ¿no? Un aspecto un poco conservador, ¿no? O sea, la cultura o la educación, de cierta manera, ¿no? En esa relación que establece con la cultura, se vuelve conservadora, podríamos decirlo, ¿no? O sea, en términos también de conservar patrimonios, ¿no? De colocar unos por encima de otros, pero también lo podemos ver y lo hemos visto como en las instituciones, ¿no? Ya educativas, o sea, en la educación como institución, ¿no? Por supuesto, también ahí operan, ¿no? Esas culturas. ¿Cuáles son esas cosas entonces o esos aspectos que la cultura no occidental, en este caso, ha considerado que son fundamentales de resguardarse y de transmitirse de una generación a otra? Y bueno, ahí está la escuela, ¿no? Como principal instrumento para la transmisión de esos saberes, ¿verdad? Y que ha sido, en nuestro caso, lo digo sobre todo en las sociedades latinoamericanas, impuesta, ¿no? Impuesta por siglos a través de lo que para la cultura occidental es considerado como pertinente de ser conservado. Entonces, en ese plano también me gustaría, o sea, quiero como invitarles a pensar, ¿no? En cómo en esas prácticas cotidianas de las mujeres campesinas se pueden observar esos rasgos de educación también, ¿no? De educación en términos de conservación de unas prácticas y de unas tradiciones que han sido cimentadas, ¿no? Y que hacen parte de su cultura. Pero también teniendo en cuenta que esa cultura no es fija y que esas tradiciones
por más de que se transmitan de generación en generación, nunca son estáticas, ¿no? También sufren modificaciones en la medida en la que las sociedades, las mismas sociedades van reconfigurándose, ¿no? Bien. Entonces, como educar, ¿no? En la educación educar es formar sujetos sin objetos, tiene el propósito de completar la condición humana del hombre, no tal y como la naturaleza lo ha iniciado o la ha dado a la luz, sino como la cultura desea que sea, ¿no? Ese papel fundamental de la cultura, ¿no? De esa transmisión de la cultura a través de la educación. Entonces, en este sentido, la cultura y la educación, su gran aliada, son tremendamente conservadores. Es una manera, es un esfuerzo de adaptar al hombre al medio, ¿no? Porque la educación es construcción de algo que la cultura considera que es digno de mantener. Entonces se educa para satisfacer las expectativas y deseos de la cultura, el diseño implícito o explícito de un tipo y de una categoría. Entonces, por eso yo les mencionaba un poco este concepto que tomo de educación, lo tomo de un investigador, venezolano, de apellido León. Perdón que olvidé en este momento el nombre de él, pero en la presentación está. Yo después les envío esta presentación también con los datos y toda la bibliografía para que ustedes puedan acceder a ella. Bien. Ahora, las relaciones entre educación y escuela. Ay, no sé si alguien quiere intervenir en este aspecto hasta ahora, mencionar algo, como para no escucharme tanto la voz. Me cansa. Hola. ¿Se me Sí, escucha? ahí te escuchamos bien. ¿Carola? Sí, yo. Hola, sí. Soy de Chile, de un sector rural de la Araucanía. Y bueno, en realidad, en cuanto a este tema, creo que igual me identifica mucho por el hecho de que acá hay una escuela cerca, una escuela intercultural. De hecho, mi trabajo del diplomado lo estoy haciendo sobre eso. Entonces, me llama la atención mucho el tema de que las Lamien aquí, que son parte de este colegio intercultural, bueno, decir que Lamien es como mujer mapuche de acá, del sector. Ellas son las encargadas de sostener este colegio. Entonces hay también ahí un rol importante, no solo hablando desde el sostener un colegio, desde un currículum educativo nacional, sino como desde la identidad mapuche que refiere a un enfoque educativo, no solo como hablar el idioma, que se haga un ramo sobre ser mapuche, no es así, como que tiene que ver con esto mismo de lo que ustedes dicen de la transmisión de las experiencias propias de un sector geográfico particular, de personas que también han levantado este espacio, este proyecto educativo. Entonces, ahí creo que si se habla de esta transmisión de saberes, estas transmisiones también están hechas desde acciones actuales, como comprendiendo que no solo es en el pasado lo que sucede, sino que está sucediendo en este momento, y también creo que en general muchas lideresas indígenas han aportado mucho a los proyectos de liberación latinoamericana. Pues. Así que eso, más que nada hacer como esa relación que creo que es muy importante también, como cuidadoras de saberes y realizadoras de acciones que están ocurriendo. Eso. Buenísimo, Carola, tu intervención, porque esta vez me lleva un poco a pensar que en un aspecto que para nosotros es muy relevante, que tiene también que ver con los procesos, como lo decías, ¿no?, de actuales, y también cómo desde esos procesos actuales también se construyen memorias, ¿no? Era un poco lo que al final de la charla, bueno, queríamos como también mencionar, pero está buenísimo que lo indiques ahora,
que se está hablando precisamente sobre esa transmisión de conocimientos. Yo no sé si Roxana quieras mencionar algo en este aspecto. Sí, en realidad también como que al final íbamos a ver un poco el tema, pero si puede salir, no hay ningún problema, así vamos como que conversando también, porque la idea, digamos, es que intercambiemos y que conozcamos, digamos, que nos ayude como que a pensar y a reflexionar sobre cómo se desenvuelven nuestros espacios donde laboramos o donde vivimos también, o donde trabajamos, estudiamos, ¿no? O donde desenvolvemos nuestras relaciones sociales, de cómo pensar esa ruralidad y en específico el papel de la mujer, ¿no? De la mujer campesina o la mujer, digamos, digamos, la compañera que de Colombia, de Guayabo, también lo explicó un poquito más, ¿no? De cómo hay esos otros modos de producción que no necesariamente es el campesinado, donde también participa la mujer, ¿no? Entonces, digamos que esto de los saberes no institucionalizados que menciona Diana me parece importante porque tiene que ver justo con, digamos, lo que nosotros conocemos que es la tradición oral, ¿no? Que es algo que va de siglo en siglo y que finalmente lo que también permite la tradición oral es la retransmisión de la memoria, ¿no? Y ahí una de las, digamos, el papel de la mujer ahí ha sido fundamental porque han sido guardianas como que de esta tradición oral, por ejemplo, ¿no? Ahora que mencionaba la compañera de Chile, por ejemplo, digamos, como que la cultura mapuche, en otras sociedades también latinoamericanas, por ejemplo, hay digamos, todavía, digamos, hay dificultades de cómo entender la educación y en especial para la mujer, sobre todo cuando ha sido relegada o negada de este derecho, ¿no? Donde todavía hay tasas de analfabetismo, por ejemplo, que se mantienen, que no se han erradicado, que se mantienen, o que es una educación, digamos, que no es intercultural, por ejemplo, ¿no? Donde no hay, digamos, como que una consideración de aspectos, por ejemplo, en la lengua, ¿no? Donde no se enseña en otros idiomas que también son parte, digamos, como que de la cultura de cada país, ¿no? Por ejemplo, que yo soy peruana, ¿no? Y pese a que el quechua es nuestra lengua también materna, y es parte también, digamos, reconocida con la Constitución, no se enseña quechua en ninguna escuela, ¿no? Entonces, digamos que solamente el castellano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, luego de ahí se presentan dificultades, ¿no? En cuanto a cómo se accede a los derechos para las mujeres en la ruralidad, ¿no? No solo también, digamos, en el caso de las mujeres campesinas, que por años, por ejemplo, han sido negadas como que el acceso a la salud o que terminan no yendo a los centros de salud porque, digamos, no hay tampoco una atención intercultural, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo en su condición de mujeres, donde es real que hay una salud reproductiva, donde hay una salud, digamos, enfermedades muy propias, digamos, como que también de la mujer, o de cuidados propios también de la mujer, y que existen dificultades para ese acceso de las mujeres campesinas o de las mujeres en los espacios rurales, ¿no? No solo por la cuestión de la distancia, o lo alejado, o que no haya un hospital, o que no haya un centro especializado, sino también, digamos, como que en esa interrelación de cómo entendernos, ¿no? Entonces, bueno, no saliéndome tanto del tema, pero esto de la retransmisión de la memoria, como mencionaba, y el papel de la mujer ha sido fundamental, sobre todo también por las representaciones que ellas digamos, como que generan, ¿no? Y por lo que mencionaba Diana de la invisibilidad, ¿no? Recién, digamos, ¿no? Es algo como que de no muchos años atrás, que hay mujeres que se les está reivindicando, se les está dando, digamos, que lugar en la historia a la que pertenece, ¿no?
hace muchos años, digamos, como que Manuela Sáenz no era considerada, digamos, como que relevante en la historia de las luchas independentistas de América Latina, por ejemplo, ¿no? Era vista como una mujer, digamos, como la amante de Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, que una forma de degradarla y no, digamos, como que subestimar, digamos, la fuerza que tiene la mujer en este tipo de contextos, ¿no? De lucha política, ¿no? En las que también la mujer pelea su participación, ¿no? Entonces, en eso también ha sido importante esa retransmisión de la memoria, ¿no? Y bueno, nuevamente como que invitarlos a que ustedes pueden también contarnos un poco de las realidades en las cuales viven, de cómo ven o cómo perciben, o ustedes mismas, las compañeras que puedan estar presentes, cómo se perciben dentro de sus espacios o cómo ustedes perciben a las mujeres dentro de sus comunidades o dentro de esos espacios donde ustedes se interrelacionan, ¿no? Sobre todo en espacios rurales, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque hay diferencias muy marcadas en cuanto a la mujer en lo urbano como en cuanto a la mujer en lo rural. ¿Listo? Gracias, Roxana. Sí, no, escuchándolas, o sea, es supremamente interesante. A mí la experiencia de la que habla Carola me parece fundamental. Tal vez al final ahora me gustaría, bueno, si puedes, Carola, como hablarnos un poco más en profundidad lo que hacen, ¿no? En esta escuela que, bueno, obviamente no conocerla, no sabemos, no conozco si o no sabemos si es institucionalizada y también reconocida, ¿no? Por el Estado chileno o es un trabajo que surge de la comunidad y que tiene solamente ese reconocimiento de la comunidad, ¿no? Eso también ahí me parece fundamental, esas dimensiones, ¿no? O sea, como hablar sobre ellas, ¿no? Me parecen que son fundamentales. Bien, entonces, yo un poco les... Diana, justo Sí. ahí en el chat había un comentario de Daniel, quizás de repente quisiera tomar la palabra. Ok, porque habla sobre los procesos de identidad, ¿no? De cómo se construye la identidad. No sé, Daniel, si quieras mencionar algo y un poco también indicarnos el por qué te traes esta cuestión de la identidad en este momento, ¿no? Porque nos dice un poco que la identidad, sí, esta es una definición, ¿no? De identidad que es conocida como un fenómeno subjetivo. Daniel, vale, buenísimo. Profe, buenas tardes. Mira, lo que pasa es que estoy en una reunión familiar, pero estoy escuchando la reunión completamente y pues trato de escribirles por el chat para no de pronto incomodarlos. Entonces me disculparán, pero estoy escuchando completamente la reunión y creo que es un aprendizaje para todos. No hay problema, Daniel, se entiende totalmente. Igual, si quieres decir algo, te escuchamos, o sea, más allá de lo que compartiste por el chat, que es importante, ¿no? Nos parece relevante. Sí, claro. Para mí, creo que la identidad ha sido uno de los factores más fundamentales en el ser humano y esto se debe a que es cómo nos reconocemos entre unos a otras diferencias personales y cómo se construye nuestra identidad y le da como el ámbito pues a las personas distinguirse entre su, digamos, la especie, ¿cierto? Entonces me parece que el tema de la identidad es un tema que ha venido pues teniendo conflictos por muchos factores que no, digamos, no se han socializado o no han podido tener como la sensibilización humana pues actualmente, ¿no?
No sé si por ese lado, pues, creo que entendí yo el tema y pues no sé si está correcto o incorrecto. No, está perfecto, no hay problema. No, aquí mencionas algo dentro de lo que indicas en el chat, que a mí me parece fundamental, y es que la identidad siempre está en proceso constructivo, ¿no? Que no es estática ni coherente, que no se corresponde mecánicamente con los estereotipos. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Que es un proceso, ¿no? Es un proceso que está siempre en construcción, ¿no? Era un poco para relacionarlo con esto que les estábamos mencionando, ¿no? De cómo esa cultura, ¿no? La cultura también es un proceso que se transforma, ¿no? Que no es estático, que en ocasiones sí pensamos que puede funcionar de esa manera por esas tradiciones, en este caso, ¿no? Que estamos hablando de las mujeres campesinas, pero que de todas formas tienen y sufren ciertas transformaciones, ¿no? Cuando pasan de una generación a otra también. Bien, el tema de la educación y la escuela, a mí me parece que es un tema también fundamental, y por eso un poco también las preguntas que yo le hacía ahora a Carolan sobre la escuela que nos mencionó, intercultural, ¿no? Que nos mencionaste, porque en América Latina estos procesos, o sea, desde el Estado, o sea, esos procesos institucionales de educación que se realizan a través de la escuela, pues han estado, ¿no? Han estado como subordinados, ¿no? Ha sido la escuela ha estado subordinada a una cultura occidental, dentro de la cual sus saberes son reiterados, al tener como eje central la dominación y la sumisión, ¿no? Que era un poco también lo que mencionaba Roxana, o sea, tenemos un montón de saberes, de otros conocimientos que hacen parte también de poblaciones, ¿no? Y de comunidades que integran nuestros estados nacionales, pero que no son incorporados a la escuela, ¿no? No son incorporados a esa escuela porque esa escuela está bajo unos preceptos, ¿no? De lo que se denomina una cultura occidental, ¿no? Una cultura que privilegia, ¿no? Unos saberes por encima de otros, ¿verdad? Bien, entonces, en la educación, entonces, ¿no? Debería como, o la idea también un poco es que, o la invitación que tenemos es como hacer, ¿no? O a tener una visión un poco más amplia sobre lo que es un proceso educativo, y que, como sabemos también por ustedes, imagino que a lo largo del diplomado y bueno, de otros aprendizajes también lo saben, y de sus propias experiencias, que existen diferentes tipos de formación, ¿no? De educación, que no está solamente la educación formal o la educación institucional. Entonces, en esa medida, hay como que uno podría preguntarse, ¿no? Entonces, ¿qué sería una educación para la mujer campesina, ¿no? O qué cosas, qué aspectos o qué contenidos deberían tener esa educación para una mujer campesina, ¿no? Y uno podría pensar, ¿no? Que esa educación debería estar orientada de acuerdo a esos contextos específicos que rodean a estas mujeres, pero que no o sea, porque como que no se trata de recrear, ¿no? En el campo lo mismo que sucede en la ciudad, que está, por supuesto, ligado a esto que les decía de la educación, ligada a un sostén, ¿no? A una conservación de una cultura occidental que, por tanto, no incluye
esas otras prácticas, esos otros saberes que en este caso tienen las mujeres en el campo. Y esto es fundamental porque las mujeres campesinas responden a otros roles, ¿no? Diferentes, como el de trabajadora del campo, constructora de comunidades, madre, cabeza de familia, y a la vez debe también asumir su condición de vida dentro del marco de la producción de la tierra, ¿no? Esto es fundamental en ese tipo de educación. Una educación que olvida este componente, podríamos decir que termina por descartar, ¿no? Ese proceso educativo y lo hace un poco, podríamos decir, de cierta forma, estéril e inútil, ¿no? Cuando los contenidos de esa escuela no se responden con unas realidades sociales, ¿no? Y eso, ahí es fundamental entonces tener en cuenta esos saberes y revalorizar, que es lo que me parece que es fundamental, un poco como que saquemos hoy de esta charla, cómo revalorizar esos saberes y esos saberes y esas prácticas cotidianas de las mujeres, y cómo hacer parte, o sea, cómo, que ya lo es de cierta forma, porque dentro de sus comunidades lo es, ¿no? Pero cómo llevar, ¿no? Esos saberes y cómo revalorizarlos para también tratar de transformar, ¿no? Esas condiciones sociales, socioeconómicas en las que muchas de las mujeres del campo están, ¿no? Sí, Sí. yo quería aportar algo y creo que para la educación rural en las mujeres campesinas debería haber una aprendizaje o digamos una formación para ellas, y él es el autosostenimiento, ¿sí? Y es el tema de que por lo menos muchas mujeres rurales, en mi caso en particular, yo vivo en una zona pues, rural muy apartada, y la mayoría de las mujeres viven bajo una marginalidad muy grave. Y aparte de eso, están digamos, con una discriminación total por parte de sus compañeros, por parte de sus empleadores. Y yo creo que esto es algo muy grave que las mujeres campesinas tengan que, pues, por sus condiciones sociales, bueno, familiares, tienen como esta descendencia de ir así. Porque yo me he puesto a mirar muchas niñas de 14, 17, 20 años, y yo les he preguntado, ¿cuántos años tiene usted? No, yo tengo 17. ¿Qué grados cursan? No, yo estudié hasta segundo. ¿Por qué no estudiaste? No, pues la escuela era muy lejos, me quedaba 3 horas y había que pagar educación, alimentación. Bueno, el tipo de pago de educación sería pues todo lo que tiene que ver con todos los costos de trabajo y pues todos estos derivados del costo de la educación. Entonces también hace parte también, creo que el Estado tiene algo que ver en el sistema de educación, y es implementar más instituciones, como hacer una cobertura más sostenible y eficiente, que las mujeres campesinas y niños campesinos puedan educarse, ¿sí? Porque yo digo que si un niño tiene un bachiller, bueno, una persona, un joven tiene un bachiller, puede definir su situación militar y trabajar en unas condiciones dignas. En este caso, yo tengo fotos, inclusive RCN estuvo por acá entrevistando a unos niños que raspan coca, o sea, un trabajo ilícito, y pues los empleadores los contratan porque pues casi gente no hay. Pero entonces yo les digo, ¿por qué el gobierno, incluso he tenido serias controversias con el gobernador y con el alcalde, y les digo yo, ¿qué pasa con las escuelas? La plática que llega para las escuelas se las roban digámoslo así, literalmente. No construyen las escuelas, a los profesores no les pagan. Hice una gestión para que un profesor se movilizara a 4 horas del corregimiento, que era el más cercano, a un punto donde enseñaba como a 25 niños, pero pues el profesor no recibió más pagos por parte del Ministerio de Educación, e incluso los mismos padres se comprometieron pues a pagarle el sueldo al profesor, pero pues eso no dio, pues las familias no dieron abasto
sus condiciones económicas, y entonces pues estos niños se quedaron sin estudiar, y pues las niñas campesinas son las más afectadas porque son las que se ven a más riesgos de discriminación. Entonces, esto es un factor que yo veo que es parte del gobierno, ampliar las coberturas educativas para que los niños, pues, niñas y niños tengan la posibilidad de educarse, que el estudio, yo le preguntaba a muchos adultos, yo le digo, ¿qué años tiene usted? Y dice, no, yo tengo segundo, primer grado de estudio. Yo le digo, ¿usted cree que si usted fuera a estudiar, usted fuera a ser alguien en su vida? Me dice, claro, me dice, pero uno sin saber leer y sin saber escribir, dice, ¿qué va a hacer uno por el pueblo? Me dice, o uno, ¿qué va a hacer por acá? Dice, uno le toca es al sol y al agua todo el día. Y lo mismo las mujeres. Yo he hablado con señoras ya mayores de edad y les pregunto, ¿cuántos niños usted dice? No, yo tengo 60, 50, tienen 5, 10 hijos. Yo le digo, madre, ¿qué fuera si usted fuera estudiado? Me dice, no, mi sueño era ser una diseñadora de modas, mi sueño era ser una empresaria, bueno, tantas, digamos, las expectativas que tenía, pero pues nunca se le cumplieron por el dicho motivo de que no se pudieron educar. Entonces, ese factor de las mujeres campesinas es bastante interesante, y esto pues hay que, digamos, comunicárselo al Estado para que el Estado tenga como la conciencia y enviar a todos, pues ampliar como coberturas educativas para que pues estos niños y niñas puedan estudiar y pues no tengan que inclusive insertarse a grupos al margen de la ley, que este es un factor también otro que se ve a diario, que niños que por su marginalidad y por su pobreza extrema que viven, los engañan diciéndole que pues que si se van para tal grupo, que ya les pagan tantos millones mensuales, y pues con el fin de fortalecer sus condiciones económicas de su familia, se ven pues en esta obligación de irse en esos grupos armados pues a hacer pues sus funciones. Entonces, la educación tiene mucho que ver con las variables demográficas de las familias campesinas. Gracias, Daniel. Adriana había levantado la mano. Sí, bueno, pues creo que sigo como la misma línea del compañero que acaba de hablar. En mi caso también, pues es una vereda muy alejada, en el Caquetá. Y pues hablando de qué se necesita, por ejemplo, en este caso particular de esta vereda, en cuanto a educación para mujeres, pues yo pienso y yo digo, bueno, pero pues es que no depende solo del Ministerio de Educación o enfocarse solo en la escuela formal, sino es que es todo tan complejo porque, por ejemplo, yo pienso en las vecinas que son abuelitas y me cuentan que también llegan hasta quinto grado, segundo grado, y ellas querían que ser profesoras o otras profesiones, y que no necesariamente implicaban el trabajo en el campo, pero pues tenían sus sueños, sus proyectos, como idealizando su proyecto de vida, pero se ve estancado porque quedaron embarazadas, y pues ellas son las que se tienen que hacer cargo también de los oficios del hogar, de los niños. Entonces solo por el hecho de tener esas responsabilidades del hogar, tuvieron que dejar la escuela. Entonces, y ese es el caso de muchas mujeres que ya mayores pues con las que uno se sienta a hablar y escucha, y pues es realmente triste. Y así pasa todavía, incluso con mujeres jóvenes. Entonces yo digo, pues no es solo el hecho de que esté la escuela y hayan cupos, sino que deben haber también otras posibilidades, no sé, desde el Ministerio de Cultura, pues para acá el caso de Colombia y los otros ministerios de generar proyectos también productivos para las mujeres, pero también está el problema del acceso a la tierra. Acá es terrible porque acá llegan organizaciones internacionales para apoyar toda esta cuestión de los proyectos productivos, para la conservación del bosque amazónico, etcétera. Pero cuando llegan estas personas, pues solo hablan con los hombres porque ellos son los titulares de las tierras.
y a nosotras nos dejan casi que a un lado y pues nos meten ahí porque hacemos parte del núcleo familiar. Entonces son un montón de cosas que uno dice ¿por dónde se debe comenzar? Y lo deja uno pensando, y el panorama para la mujer rural es terrible acá, al menos acá en Colombia es muy feo, yo no sé. Y, y no sé, o sea, en el aspecto también de, por ejemplo, de la familia también, la cuestión del machismo, de que a veces hay que pedirle permiso al marido de dejarnos participar en un proyecto, de ir al pueblo, etcétera, un montón de cosas que uno dice, wow, esto, ¿hasta cuándo va a cambiar? O desde qué punto uno comienza a cambiar como las cosas, porque son muchos aspectos, son muchos elementos, entonces uno no sabe, espero a que lo institucional comience a cambiar o, o cómo nos comenzamos a organizar entre nosotras para cambiar al menos algunas prácticas. Entonces eso es como lo que me deja pensando todo lo que han hablado. Gracias. No, gracias a ti, Adriana, y también Daniel, súper como fuerte todo lo que nos han indicado, porque claro, se ven en las intervenciones que ustedes han hecho todos estos problemas de desigualdad, ¿no? De desigualdad en diferentes términos, ¿no? Desigualdad en cuanto a acceso a una educación, y en este caso que sería lo que menciona Daniel, una educación institucionalizada, ¿no? Una educación proveniente desde el Estado incluso, ¿no? Y, es decir, las desigualdades, ¿no? Socioeconómicas que existen para los habitantes de los espacios rurales, ¿no? En Colombia, y yo me atrevería un poco a decir que no solamente pasa en Colombia, sino en muchas partes de América Latina, desafortunadamente. Y con lo que comentabas, Adriana, es supremamente como también estimulante lo que dices con respecto a qué hacer, ¿no? El qué hacer frente a las situaciones también tanto de desigualdad para acceder, ¿no? a estos recursos que es un derecho, también como es la educación, pero también para transformar esas realidades de desigualdad de género que ustedes dos mencionan en las comunidades a las que ustedes pertenecen. Me parece que esas dos preguntas o esas dos situaciones son supremamente complejas de resolver, pero a mí me parece como importante allí en esto empezar ya como lo haces tú, Adriana, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos frente a estas realidades? ¿Esperamos que alguien venga a solucionárnoslas o empezamos también un camino propio, ¿no? De ver cómo lo podemos ir transformando, ¿no? Cómo ir transformando esas desigualdades. Y esto me da como pie un poco para mencionarles un caso que era el que les había enviado a través de uno de los artículos de estas dos psicólogas. Ellas dos son psicólogas, María Victoria Aristizábal y Gloria María López, porque a mí me parece que existen muchos otros, ¿no? Por supuesto, no digo que es el único, pero bueno, fue el que encontré también y que me parecía supremamente importante compartirlo con ustedes para ver cómo desde otros lugares que no son el de esa educación institucionalizada, esa educación que proviene desde el Estado, ¿no? Cuando la hay, como dicen ustedes, en algunas zonas rurales del país, de Colombia, sobre todo en las zonas que son más alejadas de los centros urbanos.
Y por eso esta idea de escuela campesina, ¿no? Que es una idea que viene de dentro de lo que denominamos educación popular, a la que Freire también hizo referencia desde el año de los 70, ¿no? Que un poco intenta, ¿no? Esta idea de escuela campesina, hacer, construir, ¿no? Construir desde los fundamentos o desde la historia y teniendo en cuenta elementos contextuales, locales, de donde se esté desarrollando, ¿no? Para transformar esas realidades, ¿no? Esas realidades, por ejemplo, de acceso a una educación, como lo decía Daniel, de gente que ni siquiera tiene las instrucciones básicas, ¿no? De leer y escribir. Y otras muchísimo más complejas, como las desigualdades de género que Adriana nos comentaba, ¿sí? Entonces, ese modelo de escuela campesina, en mi parecer, es como una buena alternativa, una posibilidad, ¿no? Que se abre, me parece a mí, para transformar tanto esa educación institucionalizada y occidentalizada que olvida esos saberes campesinos, ¿no? Y ese valor también que ese conocimiento y ese saber de estas mujeres campesinas tienen, ¿no? Y que comparten con sus comunidades, como la de empoderar a las mujeres también frente a esas desigualdades de género que viven diariamente al interior de sus familias y de sus comunidades, ¿no? En esa escuela de la que les hago mención se llama Escuela Campesina Agroecológica, que se desarrolló en Marinilla, Antioquia. Y consistió prácticamente en educar, ¿no? Formar a un grupo de mujeres. Y aquí es importante porque como es educación no formal, es educación popular, fíjense que ese modelo no necesariamente parte de una, o sea, no involucra no necesariamente a niñas, o sea, a mujeres del campo, a niñas campesinas, ¿no? O sea, involucra ya en este caso, me parece a mí, a mujeres adultas, pero que sería supremamente interesante, ¿no? Ver qué sucede cuando esto se lleva también sobre poblaciones muchísimo más jóvenes dentro de las zonas rurales en cualquier contexto, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Formaron a un grupo de mujeres para generar una comprensión contextualizada de sus realidades a partir de la diversificación de actividades agropecuarias, la gestión y la generación de recursos, la planeación del territorio a través de la estrategia de planeación predial participativa de sus parcelas, por un lado. Y también les brindó la posibilidad de establecer un diálogo, que este me parece que es el más importante, un diálogo reflexivo y permanente frente a la situación que como mujeres experimentan día a día con respecto a prácticas de exclusión y segregación en razón de su condición rural, pero también de su condición de género, que esto me parece que es fundamental. Entonces, muchas de las mujeres en ese texto que les compartí, que los invito y las invito a que lo lean, es muy corto, son 9 páginas no más y está escrito en un lenguaje muy claro, no es estas pretensiones teóricas. Los resultados, ¿no? Los testimonios de estas mujeres que participaron de esa escuela campesina ahí en Marinilla,
y ellas rescataban dos aspectos que para las mujeres, ¿no? Que escuchando estos testimonios pudieron identificar como resultado de esa escuela. Uno, el incremento en la autovaloración y el autorreconocimiento. A mí me parece que eso es fundamental, ¿no? Que un poco lo mencionaba o estaba relacionado con esto de también que mencionaba Daniel sobre las construcciones de esas identidades. Cómo a través de estos procesos, ¿no? de estos modelos de escuelas un poco más novedosos y más contextualizados, pueden generar esas transformaciones, ¿no? De esas identidades, de esas valoraciones y de esas y de ese autorreconocimiento, ¿no? Que es fundamental y necesario para trabajar en estos aspectos que Adriana nos mencionaba, ¿no? De desigualdades de género tan fuertes que, bueno, se ven visibilizadas a través de expresiones machistas, ¿no? De comportamientos machistas también en las comunidades rurales. Y la otra es que ellas rescataban cómo a partir de ese empoderamiento, ¿no? De esa autovaloración y de ese autorreconocimiento que estas mujeres de Marinilla presentaron a través de esa escuela de formación, les permitió también pasar del plano netamente comunitario, ¿no? Y al interior de sus hogares a la participación política y comunitaria, que eso también es supremamente necesario, ¿no? En los contextos rurales. Una de las mujeres decía, bueno, por primera vez pensé que era capaz de participar y de postularme para ser concejal de mi pueblo. O sea, me parecía eso fundamental, ¿no? Y ella decía, a pesar de que no gané la elección, en el proceso, ¿no? Ese proceso de participación fue también una escuela muy grande para ella, ¿no? De empoderamiento y de interés por transformar también parte de sus comunidades. Aquí, bueno, no sé si alguien más tiene un comentario, pero por ahí me gustaría, en este caso, escuchar, si lo deseas, a Caroline y que nos mencione también un poco como ese proyecto del que nos habló, de esa escuela intercultural mapuche, ¿no? Sí, Daniel. Yo quería compartirles a ustedes una iniciativa que estamos adelantando en conjunto con la Secretaría de Gobierno y con la Secretaría de Planeación del municipio de Argelia, Cauca. En este caso el programa lleva como lema Un camino por la vida. Esto tiene que ver con la socialización de todos los jóvenes del departamento y del municipio, y en este caso es el apoyo para que estos niños, o bueno, jóvenes que son mayores de 18 años, tengan su certificado o título de bachiller. El otro es como la identidad, que es el apoyo jurídico para sacar sus cédulas de ciudadanía. El otro es para también definir su situación militar, como el proceso también administrativo y jurídico, para también otorgarle su libreta militar gracias al apoyo del comando, pues, o de la brigada del Cauca, que nos ha ayudado con este proceso. Y también con la formación por medio del SENA, que agradecemos a la Regional del Cauca, que nos ha apoyado inmensamente. Llevamos este proyecto con el fin de los jóvenes que quieran pues hacer parte de este proyecto, programa social, es para que pues tengan una vida diferente. Nosotros incluimos a las jóvenes que pues se encuentran elaborando pues en trabajos ilícitos, pues como bien se sabe el municipio, bueno, el departamento tiene pues la mala fama, digámoslo así, pues en violencia y en narcotráfico, y pues acá recibimos a las personas que pues se han desmovilizado, que se han desvinculado de diferentes grupos, y también a las personas que ejercen labores ilícitos, pues como se le llaman a ellos, cosechadores de hoja, bueno, de coca, como le llaman, o también a los jóvenes que no han podido estudiar y que incluso niños que no tienen
cómo estudiar, pues apoyamos para que estos niños ingresen a las aulas educativas y tengan pues como este apoyo educativo. También con lo que hablaba la compañera perdón, anteriormente, que era con el proceso, gracias a Dios y a la Secretaría de Salud, que nos viene acompañando con una psicóloga y con un nutricionista, con un médico general, con un odontólogo, para todo lo que tenga que ver en salud, inclusive incluyéndolos en CISBEN también nos ha venido acompañando. Todo el proceso de educación, de formalización, de identidad, todos estos tipos que hacen parte pues a una persona a tener una vida digna y pues a tener unas mejores condiciones. Entonces en este caso apoyo mucho a diferentes, me escriben gente de diferentes partes del país, vea, colabóreme con esto, yo no tengo libreta militar, yo quiero sacar, o sea, aparte de ser territorial también nos expandimos nacionalmente, por lo menos miramos a ver cómo podemos apoyarnos con las secretarías de gobierno, con las secretarías de planación, con las secretarías de salud, para ayudarlos en este tipo de elementos que necesitan. Entonces, me parece que el tema de sexualidad, como hablaba mi compañera, que muchas niñas dejan de estudiar porque sí, queda, pues, sus padres no tienen, pues, como ese autoconocimiento de qué hacen sus hijos, se van a trabajar, sus hijas se quedan en la casa, y pues aprovechan su infancia, pues, para divertirse, y pues, al no tener, pues, como un aprendizaje o una enseñanza y pues todo lo que tiene que ver concerniente pues a la educación sexual, ¿no? Que le llaman. Entonces pues estas niñas inocentemente pues quedan embarazadas y pues ya la obligación, como dice mi compañera, es tener que empezar a trabajar por su obligación, por su núcleo familiar, e incluso son madres solteras y pues tienen que independizarse. En algunos padres las discriminan, que no, pues ya como que embarazada, se fue de la casa, a ver cómo responde. Entonces toda esta violencia psicológica e incluso puede haber violencia física. Entonces ayudamos también a estas niñas del qué hago yo ahorita que quede embarazada. Entonces también con la Secretaría de Salud tenemos un programa que también es el mismo, casi como el que decía mi compañera, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros lo pusimos, ¿ahora qué hago? Entonces eso es para las madres gestantes, lactantes, las apoyamos también en este ámbito para que no se depriman, digámoslo, y pues puedan salir adelante, puedan tener pues una nueva vida como madres y otra oportunidad, como se le llama. Entonces, este proceso de verdad ha sido muy grande. También apoyamos a las víctimas del conflicto armado, a los damnificados, a todo lo que tenga que ver pues, con las marginalidades que tengan que ver la población campesina. Y de verdad, pues, no me gusta reconocerme como líder social porque acá es como uno pegarse una cruz al pecho, pero la verdad es que yo digo, bueno, no es el primer líder que morirá ni el último que morirá, pero entonces, en este caso, me gusta mucho apoyar a la población campesina. Fui también objeto de reclutamiento forzado cuando era muy niño y pues tengo secuelas y de eso he querido yo que los niños de hoy en día no tengan que padecer lo que hemos padecido las víctimas del conflicto armado. Y entonces en ese ámbito, pues gracias a Dios, ya soy estudiante de Derecho y pues lo poco que he aprendido, quiero pues compartirlo con toda mi población y con el que desee ayudarlo en lo más que se pueda. Luz Dari, gracias Daniel por todo esto y bueno, sí, el tema en Colombia es bien delicado con el tema de, bueno, de autodenominarse líder social, te entiendo totalmente. Luz Dari también levantó la mano y Daniel, te agradezco muchísimo por compartirnos también toda esta experiencia, ¿no? Que ustedes vienen desarrollando allá en el Cauca, me parece que es fundamental y sobre todo este apoyo que mencionas, ¿no? Psicológico a estas mujeres, a estas niñas, que es fundamental. Y lo digo porque en Colombia
el tema de psicológico también es como visto, ¿no? No tiene una muy buena mirada socialmente, ¿no? Culturalmente ha sido como medio relegado, ¿no? Y puesto en un segundo plano cuando es fundamental para el tránsito de muchas de las situaciones que como mujeres, en este caso estamos hablando de las mujeres, pero por supuesto que también a muchos hombres, ¿no? Y personas también de otras comunidades que han atravesado en sus vidas, ¿no? Es fundamental. Había alguien levantado la mano, pero me parece que como que se desconectó, ¿no? O si está, pero no recuerdo el nombre. Sí, parece que Duri, parece que abandonó la reunión. No, vi como que apareció que te había desconectado. Bien. No sé si, bueno, quieran como mencionar algo más. Nosotros como que a partir de la intervención también de Daniel, nos gustaría un poco hacer énfasis también en cómo esa o sobre la importancia que tiene la reconstrucción, ¿no? de esas memorias que ustedes, por ejemplo, nos han comentado hoy, ¿no? Tanto, y no solamente para que otros las conozcan, ¿no? Sino que esto genera un proceso también supremamente importante, como lo mencionabas, Daniel, también de identificación, ¿no? De construcción de identidades colectivas y, por supuesto, también identidades individuales supremamente importantes y valiosos, ¿no? Para cualquier ser humano y también para una comunidad. Entonces, la reconstrucción también de todos estos hechos son fundamentales, ¿no? O lo consideramos así, ¿verdad? No sé si Roxana quieras mencionar algo más o alguna otra persona quiera hacer como algún comentario más o comentar alguna de sus experiencias también que me parecen supremamente valiosas. Bueno, si todavía no hay alguien que se anime como a hacer un comentario más, puedo sumarme. Primero me quedaría, digamos, con dos cosas dentro de lo que se ha ido como que conversando ahora último. Conversábamos de la escuela, digamos, la escuela estatal, entonces, digamos, como que entenderla, que finalmente, digamos, como que ha permitido, o digamos, todavía como que mantiene esa exclusión, ¿no? Y también, digamos, como que esas desigualdades que existen. Y me parece importante que se puedan dar esos otros modelos educativos alternativos, como el caso de las escuelas campesinas, ¿no? Creo que Diana ha comentado muy bien cuáles han sido de alguna manera para algunas mujeres el resultado y lo que les ha permitido a ellas darse cuenta de, digamos, de su capacidad, ¿no? Digamos, de reconocerse como sujetos de derecho que son, ¿no? Porque esa es una de las cuestiones también, digamos, como que la mujer en la ruralidad, que todavía se tiene que seguir batallando, ¿no? Que se asuma que son sujetos de derechos, es decir, que son ciudadanas, es decir, que son personas que tienen derechos y obligaciones, ¿no? Digamos como que ante el Estado, ¿no? Entonces sí, eso es algo que todavía se continúa peleando porque se desconocen muchos de esos derechos, ¿no? Y lo otro es respecto al problema de la tierra que salió en uno de los comentarios que mencionaron, y es que efectivamente esto también, digamos, este taller nos ayuda como que a pensar algo que hace ya los 60, 70 se habló mucho que era el problema de la tierra, y sin embargo vamos a seguir viendo, dándonos cuenta que en diferente condición, digamos, o en diferente grado, se mantiene esto, ¿no? Y que podremos decir que en el caso de la mujer en la ruralidad, la tierra sigue siendo un problema, digamos, una problemática, pero además también, digamos, recursos naturales, ¿no?
porque hay lugares, digamos, donde luchas extractivistas que hay en Colombia, por ejemplo, o en otros lugares donde no solamente ya es la tierra, donde sino también donde hay también hay una apropiación de otros recursos naturales, ¿no? Y donde la mujer también participa, ¿no? Y donde la mujer también, digamos, se ve afectada respecto a ello, ¿no? Entonces, como que mirar que todavía eso no se ha solucionado, que por lo tanto la escuela también tiene como que, en el texto que había mencionado Diana, también, digamos, de alguna manera, una de las cosas que las mujeres que participaron mencionaban era justamente esto de la tierra, ¿no? Y que educación, digamos, que institucionalizada no está, digamos, como que acorde a su realidad, ¿no? Es decir, a sus modos de producción, decía el compañero Daniel, ¿no? No te prepara para, digamos, el trabajo, por ejemplo, ¿no? Sino hay otra visión de la educación en la escuela, digamos, que el Estado finalmente, digamos, promueve en las zonas rurales, ¿no? Que todavía no está como que ajustada a esa realidad. Y finalmente, digamos, que quería comentar, como decía Diana, en cuanto al tema de memoria, que como red nosotros trabajamos, ¿no? En la red de 3R Memorias, que es una red de memoria y cultura en América Latina y el Caribe, y que estamos abocadas también, digamos, como que a ver todo, a la memoria también no circunscrita a hechos que competen como, por ejemplo, procesos de violencia política, de represión, por ejemplo, ¿no? O procesos que están asociados a experiencias que son traumáticas, ¿no? Sino también la memoria que tiene la capacidad de poder transmitirse, ¿no? Y en esto está ligado lo que mencionábamos de esos saberes no institucionalizados y de la tradición oral, ¿no? Entonces, pero digamos que, y entonces entendamos como que la memoria no solo circunscrita a estos hechos de violencia política, sino también a la memoria como transmisión, ¿no? De la cultura, ¿no? De la cultura, digamos, como ya lo hemos conversado respecto a las mujeres que son guardianas de estas tradiciones orales, ¿no? Que son también, digamos, que están, digamos, como que acompañan y protagonizan también el desarrollo de sus familias y de sus comunidades, y que ellas retransmiten esto a través de la tradición oral, ¿no? A través de estas memorias colectivas, ¿no? Entonces, digamos que mirar a la memoria también como que desde ese lado, y como, digamos, lo que estuvimos viendo durante el taller, una de las cosas que podemos decir, como que en el relato de la historia oficial de los estados, es que la mujer ha sido invisibilizada, se le ha relegado, se la ha representado, ¿no? Digamos, como digamos, como un subalterno, ¿no? No, digamos, con un papel de protagonista, de hacedora de la historia, por ejemplo, ¿no? Sino como que la compañera de tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo cual, digamos, que todavía hay esa, digamos, también disputa en esos sentidos de narrar narrar la memoria y narrar la propia historia, digamos, ¿no? De darle ese papel a las mujeres. Y por otro lado también está esto que mencionábamos de la memoria en estos contextos de violencia política, de represión, ¿no? Y cuán también es importante que entendamos esas relaciones de género que se pueden dar, que a veces no comprendemos y que terminamos, digamos, como que no dándole un uso adecuado a la retransmisión de la memoria, por ejemplo, ¿no? Y quiero, digamos, como que mencionar, por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? Contextos, digamos, por lo que ha sido más cercano para mí, por ejemplo, de políticas de salud
donde se ha esterilizado a casi 300.000 mujeres campesinas, ¿no? De condición indígena, por ejemplo, ¿no? Sin su voluntad, ¿no? Y es un proceso que se viene judicializando. Entonces, para que, digamos, ha sido una lucha para que a estas mujeres en el campo, digamos, en las zonas rurales del Perú, a ellas se les pueda tomar como como un sujeto de derecho, primero que se las reconozca como ciudadanas y que se judicialice su denuncia, ¿no? Porque eso es algo reciente. Estoy hablando de un hecho que sucedió como que en la década de los 90 y recién ese caso se está judicializando, digamos, hace unos 5 años, como que viendo quiénes son los responsables. Eso por un lado, digamos, como búsqueda de justicia, pero también por un lado como búsqueda de reparación, porque la memoria también debe servir a eso, como que a reparar a las víctimas, ¿no? Y que buscar como que caminos para que, digamos, se pueda lograr eso, ¿no? Entonces, si no se entienden estas relaciones de género, por ejemplo, lo difícil que ha sido para las víctimas poder contarlo o poder ellas reconocerse como víctimas, ¿no? De una política de salud que implementó Alberto Fujimori, que fue presidente en el Perú, reconocerse como víctimas, digamos, de una política que se le llamó de planificación familiar, pero que en concreto lo que apuntaba era resolver la pobreza, resolver la desigualdad económica, negándoles la posibilidad a las mujeres de decidir ser madres o no serlo, en específico a las mujeres campesinas. Entonces acá, por ejemplo, en este hecho concreto, quizás cercano de mi realidad, les comento un poco es que cómo es que a las mujeres campesinas no se les ha tomado ni siquiera como sujeto de derecho, no ha habido una reparación todavía en justicia, y no hay, digamos, en reparación simbólica todavía es una lucha, un camino a que el Estado entienda que nunca fue una política de salud, ¿no? Entonces, digamos que en estos dos como que ámbitos opera la memoria, ¿no? Y que es importante que también nosotros como que lo podamos como que conocer para poder, digamos, como que llevarlos a nuestras propias realidades o comunidades, ¿no? De lo importante para las mujeres campesinas en esta retransmisión de la memoria, ¿no? Que es como que quería mencionar un poco eso y invitarles también a que nos puedan comentar un poco sobre estos hechos que entiendo también es parte de la realidad colombiana y que es importante, digamos, como que compartirlos, ¿no? No, gracias, Roxana. Supremamente importante estos procesos de recuperación también de memorias para la construcción también, ¿no? La implementación de justicia en nuestros países, que me parece que es fundamental. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta, consulta, porque si no, bueno, vamos terminando, ¿no? Hola, sí, ¿alguno o alguna otra o otro tiene algo que decir? ¿No? Víctor, tienes la palabra. Muy buenas tardes para todos, para todas. Precisamente en los procesos digamos, de recuperación y más de recuperación, de resignificación de las mujeres rurales y mujeres campesinas, digamos acá en mi territorio, en Huasca, Cundinamarca, pues digamos, a partir de ciertas acciones culturales se ha venido digamos, resignificando como aquellas propuestas y aquellas acciones desde la mujer campesina dentro de las dinámicas rurales o dentro de las dinámicas campesinas. Pues destaco dos en este momento. Hubo un proceso de dos fotógrafas acá que se llamaba Sabias Montañeras, y lo que hacían estos fotógrafos era resaltar eh, por un lado, vemos el cuerpo de las mujeres dentro de las actividades y los oficios cotidianos en el campo, ya sea en la siembra, ya sea en el ordeño,
ya sea en la preservación de tradiciones gastronómicas. Entonces ellas retrataron, hicieron unas galerías que llevaron a varios territorios, un poco también, o no un poco, no, sino contando mucho de la experiencia de vida y de las apuestas de vida de estas mujeres, que en su mayoría ya eran mujeres mayores, resaltando un poco todo su aporte digamos, cultural y digamos, de trabajo de su cotidianidad. Eso por un lado, y por el otro lado, también un proceso acá que se constituyó. Bueno, la primera se llamaba Sabias Montañeras y digamos, a la par se estaba constituyendo otro proceso en un pueblo que se llamaba Guardianas Montañeras, o que se llama Guardianas Montañeras. También visibilizado desde la cultura, en este caso desde el arte, pero en este caso desde la música. Entonces acá en el municipio hay un grupo de jóvenes adolescentes, mujeres jóvenes que tienen un grupo carranguero que se llama El Son del Frailejón. Y las chicas, a partir de un proceso acá con la organización con la que trabajo, se constituyó un disco de música campesina que se llama Guardianas Montañeras. Y ese es como un LP digamos, que recoge 4 canciones en las cuales, mediante el acercamiento que tuvieron estas músicas campesinas, estas jóvenes campesinas carrangueras, se acercaron a diferentes historias de mujeres en diferentes veredas del municipio. Entonces, las 4 canciones tratan de 4 temas respecto a, no solamente saltando como lo bello también que hay en el campo, digamos, la importancia de la mujer, sino también problematizando la complejidad de la mujer rural. Si nomás ya hay muchísimas condiciones complejas del campesinado, en la mujer rural aún se visibilizan y se ven muchísimo más profundas esas problemáticas que se viven dentro del campo. Entonces, de aquel disco cuenta no solamente lo bello que también está, sino también problematiza ciertas situaciones y ciertos escenarios que particularmente las mujeres han visto. Entonces, ahí se encuentra en YouTube, este último se encuentra en YouTube, se llama Guardianas Montañeras. Entonces, cuentan un poco la historia de varias mujeres acá del municipio. Solamente queremos como aportar eso a... No, estupendo, Víctor, también lo que nos dices, o sea, de comentarnos sobre estos 2 proyectos que vienen desde el arte también, ¿no? Desde expresiones culturales, me parece que son como supremamente importantes, y sobre todo lo que mencionas de no solamente tenemos como la visión bonita, ¿no? Del campo, sino también si problematizan, ¿no? Las relaciones también, ¿no? Estas situaciones que suceden también para estas comunidades y para estas mujeres. Yo me voy a tomar así como un atrevimiento contigo, Víctor, y es pedirte si de alguna manera podemos, o sea, conoces a las mujeres que participaron en estos proyectos. Si tienes alguna forma en que podamos contactarlas. Por eso digo, lo hago de forma atrevida acá, públicamente dentro del curso, porque me interesa bastante. Sí, en especial con las chicas de música campesina, al Son del Frelejón, tengo como cercanía a ellas. Con ellas se podría generar el enlace. Buenísimo, buenísimo, Víctor. Y no sé si de alguna manera solicito al diplomado algún dato tuyo para después ponerme en contacto. Bien. Vale, profe. Listo, genial, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga algo que decir o damos por terminada ya la sesión.
Me quiero disculpar por el problema con las diapositivas, qué pena con Diana y con Roxana, de verdad lo siento, es que pues, ustedes saben que estos horarios de trabajo son un poco difíciles y con ustedes, pero de igual forma las vamos a compartir en los grupos para completar lo de la presentación de hoy, ¿listo? Muchas gracias Diana y Roxana por su tiempo, por su participación en el diplomado. Todo esto nutre lo que hemos venido construyendo. Muchas gracias a todos y todas los participantes. Súper interesantes los aportes y nada, nos vemos el martes a las 4 de la tarde para nuestro siguiente ponente. Ya saben, cualquier cosa en los grupos con el profe o con nosotras, las chicas, nos pueden colaborar y espero que tengan un buen fin de semana. Que estén bien. Gracias, Alejandra. Igualmente, También. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.